Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de febrero del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Bueno, si usted ha seguido la lectura, seguramente se va a encontrar con escenarios un poco fuertes. Estamos en un proceso de conquista, ¿sí? De tomar posesión de una tierra. Y bueno, vamos a encontrar algunas cosas que en detalle, por eso les invitamos a que hagan nuestros seminarios bíblicos. A propósito, hoy, esta noche, comenzamos el seminario bíblico de Antiguo Testamento. Si no se ha inscrito, si le interesa, puede escribirnos al WhatsApp, puede llamarnos y con todo gusto le daremos toda la información. Es bueno, es necesario escudriñar la escritura y entender el texto en su contexto. Josué. eh, Josué es el sucesor de Moisés. Josué tiene una tarea muy difícil. Es nada más y nada menos que calzar los zapatos de Moisés. Moisés es considerado hasta el día de hoy el más grande profeta que ha habido en el pueblo de Israel. Moisés no solo es considerado un gran profeta por los judíos, es considerado un gran profeta por el Islam, es considerado un gran profeta por los cristianos, o sea que las tres más importantes y grandes religiones monoteístas del mundo tienen a Moisés como un referente. Es a Moisés a quien el Señor no solo le encomienda sacar al pueblo de la esclavitud, sino que es a Moisés a quien se le entregan las leyes, las instrucciones, los estatutos que el Señor le da no solo a su pueblo, o sea, me refiero no solo al pueblo de Israel, sino a todo el cuerpo de creyentes en la humanidad y a través de la historia. Calzar entonces estos zapatos, suceder a Moisés no era una tarea muy fácil, muy difícil, y ese es un gran desafío que se enfrenta en el liderazgo, en el mundo también, y es quién va a suceder. Hacer seguidores, ¿sí? Formar seguidores o hacer que las personas sigan a alguien es una tarea, tiene ciertas demandas, pero definitivamente no es tan compleja como formar en alguien que haga lo mismo, que hace ese liderazgo, ¿sí? De aquí la tarea tan importante que Moisés hace, eh, la sabiduría dada por el Señor sin duda alguna para poder poner el ojo en quien le iba a suceder. O tal vez Moisés no lo tenía claro en un principio, pero es la importancia de estar conectado con el Señor. Ese es un problema. Muchas empresas familiares tienen esa dificultad cuando llega el momento de suceder aquel que inició esta empresa, que la sacó adelante. De hecho, las empresas familiares, las que mejor les va, superarán la tercera, cuarta generación, pero generalmente en la segunda generación muchas empresas familiares eh, salen, ¿sí? Se quiebran y es por la dificultad de quién va a ser el sucesor, de quién va a continuar esa labor que se inició. Moisés entonces, con toda seguridad, un hombre muy conectado con el Señor, un hombre que menciona la misma escritura, cara a cara vivía con el Señor, pues supo discernir, supo seguir una dirección para formar en Josué quien fuera a mantener ese liderazgo. De nuevo, una persona que lidera, pues puede hacer que lo sigan, pero la gran característica del liderazgo, y lo enseña la Biblia, es quien haga lo que él hace, ¿sí? Liderar no es solo que nos sigan y que sigan nuestros pasos o nuestras instrucciones, sino que terminen haciendo lo mismo o mejor. Y definitivamente Josué fue más allá. ¿Sí? Josué tuvo
una, una, una función más compleja. Como les decía, claro, Moisés tuvo que lidiar con los conflictos de las personas, pero al fin y al cabo, el único entorno hostil, a excepción de un par de pueblos que se enfrentaron, eran las condiciones geográficas, el entorno, ¿sí? Pero a Josué tenía que enfrentarse a no solo esto, sino eh, otras personas, otros pueblos que los iban a atacar. Josué es tan particular este personaje. Su nombre original es Oseas, como el profeta, y un profeta llamado Oseas. En la Biblia se menciona como Oseas, hijo de Nun, y este Oseas, este nombre Osea, tiene la misma raíz de la palabra Yasha, que es salvación, ¿sí? El nombre Oseas quiere decir eso, salvación. De allí viene el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso en hebreo el nombre del Señor Jesús es Yeshua. En hebreo Oseas es Josea, ¿sí? Mantienen la misma raíz que gira en torno al significado de la salvación. Entonces, el nombre original de Josué es salvación. Pero en todo este proceso de crecimiento, de formación de Josué, su nombre es cambiado y a su nombre se le agrega al inicio una letra, una sola letra, que es la letra hebrea Yod, que tiene un sonido como de I o Y, y esta sola letra que se le agrega al nombre de Oseas, por eso en la traducción al español ya no va a ser Oseas, sino Josué. Lo que quiero decir es que Oseas y Josué es el mismo nombre, solo que a Josué se le agrega una letra al inicio. Esa letra inicial, esa pequeña letra, es como una especie de coma, ¿sí? Perdón, de tilde, es como una especie de tilde. Esta pequeña letra le agrega el nombre santo al nombre de Josué. O sea que Josué quiere decir el Señor salva. Esa letra es como una contracción del nombre divino, ¿sí? Así que se le cambia el nombre de simplemente salvación y pasa su nombre a ser el Señor salva. Es espectacular y tiene mucho sentido porque cuando Josué era un simple seguidor, pues experimentaba la salvación, sí, pero ahora que va a liderar, claramente no es su liderazgo, sino que es un liderazgo representativo del Señor. No es Josué el que va a conquistar la tierra prometida, no es Josué el que va a repartir la tierra prometida, porque Josué tenía esa doble misión, conquistar y también repartir a las 12 tribus. Es el Señor a través de Josué que lo haría. Y ahí está el éxito en este liderazgo, que es un liderazgo integral, no es solo un liderazgo espiritual, porque Josué, como Moisés, van a tener funciones eh, no solo de nuevo en lo espiritual, sino en todos los aspectos eh, de la cotidianidad y de la vida del pueblo hebreo. Entonces, hasta esta particularidad del cambio del nombre de Josué, pues vemos la implementación que el Señor hace a este hombre. Ahora, ¿qué había en Josué? ¿Qué características tenía Josué para ser digno de suceder a Moisés, de reemplazar a Moisés, de, como les decía, nada más y nada menos continuar la obra de este hombre prodigioso? Es que imagínense, Moisés había liderado todo el proceso contra Faraón, el tema de las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, el desierto. Imagínense, Moisés levantaba la vara y las aguas se detuvieron. Moisés se postraba ante el Señor y el Señor hacía actos milagrosos como sacar agua de una roca en el desierto o la manifestación del Señor en columna de fuego, en columna de nube, como el Señor destilaba cada mañana un rocío que era un alimento, el alimento que los nutrió en otro momento, que estaban cansados del maná. Entonces el Señor se sirve de Moisés para que vengan codornices, a tal punto que dice la Biblia que se fastidiaron de comer codornices. O sea, no era cualquier persona que debía reemplazar a Josué, pero él venía en una preparación. Entre otras cosas, Josué y Caleb son los únicos personajes que salieron de Egipto,
que pasaron el desierto y que llegaron a la tierra prometida y se establecieron en la tierra prometida. Son los únicos, ni Moisés ni Aarón con toda su grandeza lograron entrar. Como Moisés y Aarón salieron de Egipto, pero mueren pues en el momento a la entrada a la tierra prometida, pero Josué y Caleb se mantienen. Imagínense todo lo que vivieron, todo lo que vieron y su corazón se mantuvo firme delante del Señor. Pero quiero que repasemos algunos versículos porque considero que es muy importante analizar un poco la vida de Josué. eh, y aquí hay dos cosas que hay que resaltar. A Moisés, ¿sí? En haber tenido los sentidos muy agudos para poder preparar a Josué, pero también en Josué que tuvo una disposición para pues, reemplazar, para seguir y continuar la obra que el Señor había hecho a través de Moisés. Ambos tienen virtudes, ambos tienen características muy importantes. A veces en en las profesiones, en los trabajos, en muchas situaciones, pues todos quisiéramos, digámoslo de alguna manera, como escalar, ¿sí? Ascender, ¿sí? Todos quisiéramos mejorar nuestras condiciones o muchos, pues hemos anhelado liderazgo y autoridad. En el buen sentido del cristiano, pues debería anhelarlo y está bien, porque pues es una manera de servir mejor. ¿Sí? Si hay una persona preparada, sabia, temerosa, conectada con el Señor, pues obviamente puede desarrollar unas características de un liderazgo que le haga bien a la humanidad. ¿Sí? El Señor nos dio unas pautas de un liderazgo que lo glorifica a Él y que le hace bien a la humanidad y que obviamente pues va a traer para nosotros sin duda alguna muchos beneficios. Es una responsabilidad enorme, pero pues Josué decidió asumir esta responsabilidad, se preparó, pero también fue preparado de manera muy sabia por Moisés. En Éxodo capítulo 17, y les pido que por favor en lo posible me acompañen en la lectura, en Éxodo 17:10 dice lo siguiente: había eh, un enemigo, Amalek, muy pronto, ¿sí? Este enemigo se presenta muy pronto después de estar en el desierto, no habían llegado ni siquiera al monte Sinaí. Y dice el capítulo 17 de Éxodo en el versículo 10: hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del Callado. Aquí vemos a un hombre, a Josué, que hacía conforme a la instrucción y a la dirección que le daba. Un buen, digamos, un buen hijo, un buen discípulo, sigue instrucción. Eh, Cuando vemos el Señor Jesús trabajando con sus discípulos, que es así que fue una labor compleja, porque Josué, por ejemplo, tenía características muy especiales, pero los discípulos del Señor Jesús no necesariamente tenían características muy especiales. De hecho, había entre ellos mucho conflicto. Algunos comentaristas incluso especulan que el discípulo mejor preparado del Señor Jesús era Judas. Imagínense, el mejor preparado, como el más estudioso, el que tenía mejores capacidades intelectuales era Judas, y ya sabemos lo que pasó con Judas. Y de ahí para abajo eran impetuosos, envidiosos, miedosos, acomplejados, pero el Señor en una sabiduría extraordinaria supo tomar lo mejor de ellos y imagínense, y en cabeza de los apóstoles, pues expandir el Evangelio y llevar la salvación hasta nosotros, hasta nuestros días. Y, y vemos entonces cómo pues este Josué era obediente. Hay algo que el Señor, hay un material eh, eh, muy bonito de un autor, creo que es chileno, que se conoce como el Plan Maestro de la Evangelización. Es un autor chileno y él hace un estudio sobre el discipulado del Señor Jesús con los discípulos, y una de las características que él ve en ellos es que ellos de alguna manera querían aprender, querían ser dirigidos y estaban y eran moldeables. A ver, un discípulo no puede ser discípulo, un seguidor no puede ser seguidor, un sucesor no puede suceder, pues si no está dispuesto a seguir las pautas que le da su maestro. Moisés era obediente.
Moisés seguía la dirección, Josué, perdónenme, Josué era obediente, Josué seguía la instrucción, Josué seguía la dirección. A veces tal vez Moisés le pidió, le mandó cosas no muy lógicas, pero Josué entendía que Moisés representaba al Señor en su vida y que sabiduría tendría que haber a él, aunque no hubiera allí, aunque no hubiera mucha lógica. En el capítulo 24 de Josué, unas páginas más adelante, perdón, en el capítulo 24, versículo 13, dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquí vemos dos cosas. ¿Cómo menciona la Biblia a Josué como servidor? ¿Sí? O sea que Josué tenía una actitud de servicio con su maestro. ¿Sí? Pero aquí lo más importante no es esto, sino que dice que subió con él al monte de Dios. Este seguidor, este discípulo de Moisés que posteriormente lo sucedió, lo reemplazó, pues lo acompañaba en lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? En la búsqueda del Señor, en subir al monte. Entonces Moisés subía al monte. ¿A qué subía Moisés al monte? A encontrarse con el Señor cara a cara. Josué era el único que más se acercaba al lugar donde el Señor se encontraba con Moisés. ¿Sí? Subieron al monte de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de lo que implica subir al monte de Dios. Definitivamente la vida espiritual es una vida de esfuerzo, de subir. Por eso amo y bendigo al Señor por la iglesia y el lugar donde nos ha puesto a nosotros, que nos puso en un monte alto. ¿Sí? Porque el solo hecho de venir a la iglesia para la mayoría implica un esfuerzo adicional. Pues sería mucho mejor uno tener la iglesia al frente. Es más fácil o enseguida, pero a nosotros el Señor nos puso como un ejercicio espiritual también la iglesia un poco retirada para el mismo esfuerzo de salir. ¿Sí? Acuérdense que el tabernáculo quedaba afuera, el templo de alguna manera también quedaba fuera de la ciudad, porque yo salgo a encontrarme con el Señor, yo subo para encontrarme al Señor. Y bendito sea el Señor y benditos sean todos los que asumen el desafío y el esfuerzo de pues ir a congregarse y el esfuerzo que les demande. Así que Josué, al lado de Moisés, subía también, estaba, digámoslo, a su rueda, pero ojo, espiritual, ¿sí? Subiendo al monte del Señor. Más adelante, también en el versículo 33, 11, capítulo 33, 11, en el mismo libro del Éxodo, vemos a Josué, dice capítulo 33, 11 de Éxodo. Dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, y ojo con esto, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué era un hombre de oración. Josué era un hombre de adoración. Josué era un hombre del santuario. Procuraba buscar el santuario, procuraba estar en el santuario. Dice, y lo dice la Biblia de una manera muy particular, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y vuelve a resaltar que Josué era servidor. A ver, un buen líder, ¿sí? Hablándolo a la luz de la Biblia, es un buen servidor. Por eso el Señor mismo dijo, es que digamos, los líderes de este mundo se sirven de otros, ¿sí? Los líderes de este mundo se dan importancia y procuran tener a la gente subyugada o bajo su dominio. Así no va a ser con ustedes, le dijo el Señor a los discípulos. Más bien, el que quiera ser el primero sea como el último, el que quiera tener autoridad, pues sirva. Es una característica. Quien lidera tiene que tener una actitud de servicio. ¿Y qué hacía Josué? Estaba allí siempre con Moisés sirviéndolo. En Números 14, y vámonos unas páginas más adelante, en Números 14 vemos otras características que hubo en Josué. Entonces vemos un hombre obediente, servidor, que estaba siempre con su mentor, caminaba con su mentor, pero sobre todo se dejaba marcar la pauta espiritual y procuraba. Era un hombre de oración, de adoración y sin duda alguna de intercesión. El que adora intercede, ¿sí? Una persona que adora al Señor es una persona que también intercede. ¿Por qué?
porque la adoración conmueve el corazón, porque la adoración sensibiliza el corazón. Y como en estos días hablábamos un poco en el culto, el Señor siempre le cuenta a sus hijos lo que va a hacer. Y cuando el Señor le cuenta a sus hijos lo que va a hacer o lo que está haciendo o lo que va a suceder o lo que está sucediendo, pues automáticamente el corazón también nos lleva a la intercesión. Números 14 nos menciona que en Josué hubo otro espíritu. Números 14, acordémonos la escena de Números 14, donde el pueblo, llegaron los espías de reconocer la tierra prometida y ellos desanimaron al pueblo, ¿sí? Eh, y pues dijeron que sí, que fluía tierra y miel, eso lo estudiamos hace unos días, pero la Biblia menciona en bueno, diferentes versículos, la situación habla que en Josué y en Caleb hubo otro espíritu, ¿sí? Josué y Caleb tenían otro espíritu. O sea, ellos no fueron influenciados por la queja, ellos no fueron influenciados por las malas actitudes de los otros espías, sino que por el contrario, tuvieron, ¿qué es tener otro espíritu? Es tener una postura diferente. Ellos se quejaban de volvámonos para Egipto, el Señor nos castigó. Ellos decían, no, pues está bien, hay gigantes, está bien, son grandes, está bien, hay obstáculos, pero el Señor es mucho más grande que todos ellos, ¿sí? Hubo otro espíritu en ellos. En Números 27, en los versículos, bueno, ahí en el 14 hay varios versículos, no nos da el tiempo, pero en Números 27, del 18 al 22, cuando ya pues estamos en la designación que le hace Moisés, dice desde el versículo 16, vamos a leer 27 y 16. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Moisés ya está para partir. Mire lo que dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y la consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Aquí vemos entonces ya la designación de Josué como sucesor de Moisés y reuniendo todas estas características. ¿Qué vemos en Josué? Un hombre fiel, un hombre que se mantuvo vigente, esto es muy importante. Imagínense cuántos años llevaba Josué caminando con Moisés. 40 años en el desierto. 40 años Josué estuvo en el desierto con Moisés. Josué vive la esclavitud, póngale cuidado, que debió haber sido tediosa. Josué vive y experimenta la ilusión de la liberación. Yo me imagino que el acontecimiento del éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel tuvo que haber sido una cosa extraordinaria, emocionante. Josué experimenta la emoción de pasar en seco las aguas del Mar Rojo. Pero Josué también tuvo que ver la decadencia, la frustración, bueno, tantas cosas que sucedieron en el desierto. La muerte de Moisés tuvo que haber sido muy impactante para Josué, su pastor, su guía, su mentor, su padre espiritual iba a la eternidad y él tenía ahora un desafío muy grande, pero él nunca perdió vigencia, ¿sí? ¿Qué nos demuestra Josué? Un hombre apto, confiable, es que se hizo confiable. Habla de la Biblia de prudencia, habla de la Biblia de que se conducía con sabiduría, con temor, con prudencia, y era un hombre que había desarrollado grandes estrategias, y sabemos obviamente que la estrategia más inteligente de Josué fue estar en el santuario, procurar el santuario, estar cerca de su mentor, servir, acompañar, aprender y ver. Luego hablaremos en otra oportunidad porque el papel de Moisés es muy importante y eso nos demanda a nosotros como padres entender este papel de Moisés
porque fue determinante. Es una combinación perfecta. Un buen mentor, un buen discípulo, porque puede haber el mejor mentor del mundo, pero si el discípulo, seguidor, no se proporciona, no quiere, no procura, nada va a pasar. Como puede haber el más grande discípulo, pero necesita de verdad tener un buen mentor, ¿sí? No todos, lastimosamente, los buenos seguidores terminan en buenos caminos porque un mal mentor, un mal pastor, un mal guía, un mal padre, de verdad que puede hacerle mucho daño a esa alma que quiere ser instruida, que quiere ser orientada, que quiere ser edificada. Pero el tope pues ya de Josué, que lo veremos más adelante, es el final de su vida. Y es que en el capítulo 24 de Josué, leo esto para que oremos, dice, pues Josué reúne al pueblo, ya está también para su partida, y les dice el versículo 14, 24:14, el libro de Josué. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del Jordán y en Egipto, y servid al Señor. Pónganle cuidado al 15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta sí es la máxima de Josué. ¿Qué vemos acá? Un hombre coherente, un hombre que mantuvo un equilibrio entre su familia y la misión, un hombre que no solo fue y ejerció un liderazgo hacia afuera, que no le entregó la vida solo a la causa, sino que mantuvo un equilibrio sano con su familia. Hay un costo y un precio que la verdad creo que pues, la Biblia no es que no lo está pidiendo, y es abandone su familia. Bueno, hay unos llamados, la Biblia sí a los apóstoles les habló, pues deja a tu padre, tu madre, ¿sí? Pero no implica perder a mi familia a causa de ninguna misión. Hay muchos hombres con gran liderazgo, con grandes éxitos, que lo han hecho a costa del bienestar y la compañía de su familia. No es incoherente la misión que el Señor me pone con la familia. No es, si puede definitivamente combinar, si se puede hacer, se puede tener un equilibrio. Josué nos está diciendo, miren, todo lo que he hecho, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Por más importante que sea lo que usted haga, por más famoso que usted sea ante su entorno laboral o profesional, no podemos perder la familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. El equilibrio perfecto, una coherencia perfecta entre la misión y la familia. Vemos entonces por qué Josué fue el sucesor de Moisés. Tenía unas características muy especiales y sobre todas las cosas, el Señor estaba con él, porque Josué también procuró estar con el Señor. Quiero pedirte, Padre, porque creo que la mayoría de nosotros cumplimos esta doble función. Como padres, tenemos la responsabilidad de orientar a nuestros hijos hacia ti. Algunos como maestros, pastores, Señor, tu palabra, el Evangelio, Señor. Tenemos la misión de llevar a otros a que caminen de tu mano y a que sean instruidos por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu. Pero también como discípulos, como seguidores, como estudiantes, Señor, hay unas características que necesitamos desarrollar para poder cumplir cabalmente la misión que tú pongas delante de nosotros. Aquí tenemos dos extraordinarios hombres, Señor. Uno que fue sacado de las aguas, salvado de las aguas, para salvar a otros. Y otro, Señor, en cuya presencia estabas tú, disfrutando, guiando, fortaleciendo y ayudando, Padre Santo. Yo te pido, oh Dios, que formes tu carácter en nosotros, que nos guíes de tu mano, que no nos sueltes, mi Señor, y que día a día experimentemos tu dulce presencia. Enséñanos a caminar de tu mano. Sé tú nuestro guía, maestro, y coloca en nuestro camino, esta es una oración inteligente, coloca en nuestro camino personas que nos sumen, que nos aporten, que nos puedan guiar, que nos puedan dar dirección. Líbranos y guárdanos de malos pastores, Señor,
de malos dirigentes, guárdanos, líbranos, Señor, de malos liderazgos que nos llevan a malos caminos y danos hombres, mujeres conforme a tu corazón, temerosos de ti, que te amen y ante todo procuren tu gloria y de esa manera nos orienten a buscar tu santa gloria. Danos tu bendición, mi Señor, en este nuevo día. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén.